Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Vamos a ver qué nos enseña en 2 Corintios capítulo 3. Voy a leer unos versículos. 2 Corintios capítulo 3, verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros? La recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, es hermoso acá, ya que estamos viendo el nuevo nacimiento. Estamos viendo el milagro que solamente el Señor lo hace, ¿eh? No ningún ser humano hace este milagro de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne y colocar su Santo Espíritu en nosotros. Ezequiel capítulo 36, San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Entonces vemos acá algo muy importante. Dice, nosotros no tenemos carta de recomendación como los otros. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás que estuve 4 meses allí en Bariloche. Y bueno, allí se reunían los hermanos y estaba Tomás, que trabajaba en energía atómica, era hijo de japonés. Estaba otro hermano inglés también que trabajaba en el Banco de Boston, en Buenos Aires. Y bueno, me pidieron carta de recomendación y bueno, traje carta de recomendación, me la dieron acá en la iglesia que yo me congregaba y bueno, le llevé la carta de recomendación. Bueno, porque hay iglesias que exigen eso, bueno, uno respeta. Ahora, bueno, ellos después se inauguraron, porque no tenían, nos juntamos en la casa de Tomás, que tenía un bungalow ahí en Bariloche y ahí hacíamos las reuniones y la cena del Señor. Así que ellos se habían esforzado y gente que estaba muy bien económica. Él es ingeniero en energía atómica, ganan muy bien ahí en Bariloche. Y habían hecho un testimonio, no grande, o una iglesia, como dice la gente, y me pidieron a mí que inaugurara esa iglesia. Bueno, prediqué, inauguramos, toqué el tema de Salomón cuando inaugura el templo a Jehová. Pero bueno, antes se usaba carta de recomendación y algunos que venían con carta de recomendación de Jerusalén, pero ya la iglesia se había prostituido ya en el tiempo de los apóstoles. Cosa rara, ¿no? Lo que hablamos. Bueno, te lo voy a mostrar, ahora estamos con el nacimiento, ya te voy a mostrar que se volvieron. Por algo, Gálatas capítulo 2, Pablo lo reprende a Pedro y por las dudas dice, ¿no?, que hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Ella tenía un evangelio para los judíos y otro para los gentiles, y no es así. Pero bueno, eso lo tocaremos en otro tema. Bueno, asunto de carta de recomendación. Y bueno, acá la escritura nos habla del nuevo nacimiento. Nos habla en este capítulo también lo que hace Dios con los hombres. Y fíjate que dice, nuestras cartas sois vosotros en el verso 2, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es decir, él no necesita carta de recomendación, pero como en Corintio, como siempre, los falsos hermanos, que son la multitud, los religiosos, todo de acá, nada de acá, decía que Pablo, bueno, estaba loco, por eso va a haber en las cartas de Corintio que dice, bueno, aunque sea recibirme como loco.
Y vos fíjate que todo ese lenguaje se usa en el día de hoy también. Ya es una secta, ¿viste? Como le dicen a Pablo allá en Hechos capítulo 28. Sí, de esta secta de los nazarenos se habla mal en contra de ella en todo lugar, secta. Y bueno, siempre los religiosos usaron secta, así que si vos usas secta, ni siquiera te das cuenta qué idioma hablas. La palabra loco, bueno, también usan loco, no, están locos. Palabra loco, también lo usaban los religiosos. Y David decía, bueno, no hay tantos locos acá, el rey, me has traído este loco también, ¿viste? Loco. A Jesús, en Marcos capítulo 3, lo venían a buscar en el verso 21, los suyos, porque decían que estaba fuera de sí, por supuesto. Fuera de sí, la otra palabra es la misma, pero con el Señor, bueno. Y a Pablo también dicen loco. Y yo me doy cuenta, ¿viste? Es que la gente que no es nacida de Dios, que son religiosos, siempre están hablando, sí, son una secta, ¿viste? Ya está. Como si fuese algo terrible. Pero yo te voy a decir que los religiosos inventaron esta palabra y se la alargaron al Señor y a los que le seguían al Señor. Bueno, y acá también tenemos esto. Y Pablo como que le dice, escúcheme, si yo por el Espíritu Santo, Dios le dijo, quédate acá y se quedó 18 meses, que tengo mucho pueblo. Pero después vienen los otros, ¿viste? Los otros vienen, ¿viste? Siempre vienen los otros. La carne, los que ha engendrado el enemigo y no han sido engendrados por Dios. Entonces, como diciendo, che, ¿qué carta recomendada? No, pará, la carta son ustedes. ¿Por qué? Porque está escrita no en piedra, sino en corazones de carne, la transformación, el cambio que hicieron todos esos que iban a la iglesia de Corinto. Y Pablo fue el que los evangelizó. Por supuesto, también te voy a contar un testimonio. Yo evangelizando acá en un pueblo, pequeño pueblo, no sé, 6.000 personas, 5.000 personas. Bueno, vos vas casa por casa y vas predicando y hay gente que te hace pasar. Es cómico. Dios le dice, hacelo pasar a este y se acabó, no saben por qué te hacen pasar. Así es cuando Dios busca sus ovejas. Ahora bien, me hicieron pasar y bueno, habré estado 3 reuniones con ellos y él se entregó al Señor. Después se entregó a su esposa, a sus hijos. Bueno, él se entregó al Señor. Y decían en el pueblo, che, pero ¿cómo? ¿Qué siervo de Dios? Esto no lo hago por mi propaganda. Yo, gloria de los hombres, no recibo. Y yo me considero un piojoso, el último de los últimos. Pero te digo lo que dice la gente y no miento. La gente decía, che, pero qué cambio que hizo. ¿Cómo puede ser? Porque él tocaba la guitarra, estaba en un conjunto. Y bueno, vos viste que sí, folclore, por supuesto. Y bueno, que el aniversario, que el bautismo, que esto, siempre hay un asadito, hay bla, 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 y hay guitarra. Bueno, él se dio cuenta, el Espíritu Santo lo cambió totalmente. Venían a buscarlo, decían, no, porque me entregué al Señor, ya eso no. Y yo jamás se lo prohibí. Jamás. Y yo en 3 reuniones, es decir, que la gente te espera un jueves, un viernes, en 3 reuniones, escúchame, en 3 reuniones, yo qué sé yo quién es él. Si toca la guitarra, ¿usted cree que yo empiezo a indagar? Nada, yo le predico al Señor y qué sé yo en qué trabaja, si toca la guitarra, si no toca si es timbero, si no es timbero. Todo eso vos no lo sabés, más vale que no te metas en la vida personal de la gente, vos tenés que meterte en hablarle de Cristo y se acabó. Bueno, pero Dios hizo el cambio, dejó todo. Yo no le prohibí absolutamente nada. Ahora bien, por ahí se me rompió el vehículo y entonces iba en el colectivo. Ponele, cuando iba a hablarle, llegaba en el colectivo a las 4:20 estaría en la casa de él. Está a 30 kilómetros de acá, de San Rafael, Mendoza.
Pero me fui más temprano para ir a orar en el otro colectivo, para ir a orar a las montañas. Bueno, entonces cuando llego a la casa de él, como no llegué a eso, llegué un poquito más temprano. Che, ¿viniste en el colectivo? Sí, pero me vine en el colectivo más temprano. No, pero ¿a dónde estuviste? No, fui a la montaña a orar. Bueno, pasó un tiempito y por ahí yo caía cuando tenía el coche arreglado, venía, qué sé yo, otros horarios. El Juancito, no, el Juancito se fue a orar a las montañas, me decía la esposa. Entonces lo que yo te quiero decir, que esto de religión, de todo de acá, y nada de acá, y nada de que Dios haga la luz, termina en una condenación. Por eso estamos con este programa, la importancia del Evangelio, la importancia de que Dios actúe. Nosotros solamente predicamos la palabra de Dios. El Espíritu lo da el Señor, como dice el apóstol Pedro. Cuando la iglesia, oh, qué desastre la iglesia. ¿Vos creés que es un desastre ahora? Siempre fue un desastre. Ya, pum. Como le dijo el Señor a Moisés, ya pronto se han alejado de todo estos tipos, ya hicieron un becerro de oro, hacían cualquier cosa. Déjame que este pueblo, bueno, ahí interviene Moisés y defiende. Sí, enseguida se corrompieron. Sí, se corrompieron. Ya te lo voy a mostrar. Si querés indagarlo o te han dado el Espíritu Santo a vos, indagarlo en Hechos capítulo 21. Pobrecito, más perdido que... Entonces acá lo que vemos nosotros a través de la Escritura es que los únicos perjudicados somos nosotros, es decir, aquel que no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Porque Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y te lo está diciendo acá el apóstol Pablo, que era un evangelista. Que era un evangelista. Y que es porque nadie muere, él está en la eternidad con Dios y ya cumplió su ministerio. Ahora bien, ¿qué vemos acá? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, no acá, sino acá. Y el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. 1 Corintios 16, 23. Entonces, acá hay un problema grave y por eso estamos tocando esto. Decime, cuando vos tenés un problema y vas al hospital, que hablas con el jardinero, hablas con el portero, hablas con las mucamas, hablas con el ingeniero electromecánico, te duele el corazón y hablas con el dentista o el odontólogo, no, bueno, si te ubicás, también ubicate en los planos espirituales y toma ejemplo. ¿Para qué Dios dio dones? Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. 5 dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenés muchas iglesias que abrieron la boca y se comieron. No, no hay apóstol, no hay profeta, no hay esto, no hay otro. Bueno, si no hay nada, cerrá las cosas, andate a tu casa. ¿Qué estás haciendo ahí? Estorbando todo. Si Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Bueno, si vos tenés un problema de nacimiento, ¿con quién lo vas a tratar? Si vos tenés un problema de que tu esposa, bueno, un problema, sino que tu esposa está embarazada, ¿qué vaya a hablar con el jardinero o así, hablar con el odontólogo? ¿No vas a ir al ginecólogo? Bueno, tenés que ir a ese médico. Bueno, y el evangelista está para eso. No, porque todos predicamos el evangelio, sí. Aplausos. Religiosos. ¿Sabes qué? Tenés que tener un toque de Dios para el Evangelio. Tenés que haber sido ungido por Dios para el Evangelio. No cualquiera predica. Sí, anunciar el Evangelio. Sí, está bien, anunciar el Evangelio. Sí, fenómeno, anunciar el Evangelio. Pero, ¿está la genética de Dios? ¿Sos un siervo de Dios que Dios te dio ese ministerio? Sí, porque la gente cree. Sí, está bien. Acá. Ya basta de acá, papá. Se volvieron locos. Tiene que ocurrir acá. Como dice Isaías, te lo he citado, Isaías 53:1. Hay dos preguntas ahí. ¿Qué le dice el profeta?
Dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y qué te enseña eso a vos? El profeta dice, Señor, predicamos, pero Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque él ve que todas las cosas se van para allá abajo, se van para las profundidades. Entonces él le pregunta al Señor, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y hay otra pregunta. Ahí viene la importancia del Evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, necesitas un toque de Dios. Ya el hombre hace hasta ahí nomás, como don de Dios, pero después tiene que actuar el Señor. Claro, te he puesto el ejemplo como el ciego. Sí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, los apóstoles dicen, despedir, anda dando gritos, trae nosotros. Bueno, tráemelo, ¿qué querés que te haga? Que reciba la vista, recíbela. Y bueno, y él vio. ¿No te das cuenta? Y no se necesita comerse 274.000 libros si no vas a estudiar una carrera de ingeniero o de físico matemático. No, no, no. No. ¿Para qué tantos libros? Y todo eso que ustedes hablan, la mayoría de las cosas están todas al revés. Por eso Dios habla de apostasía. ¿Cuántos hermanos te dice la doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina y acabala con la sana doctrina? Y llegan a enfermar con la sana doctrina. ¿Está escrito? Por supuesto que está escrito. Pero ¿en qué lugar la aplica la sana doctrina? A ver, para el Evangelio, ¿por qué no estudias la Biblia? Ya nos dejamos de molestar con tanta pavada en este planeta estúpido. A ver, ¿cuánta gente que supo la sana doctrina en los 4 evangelios se salvaron? Qué cómico. No, no, en serio, tienen ojos para ver y no ven. Ustedes leen pero no entienden nada y es un problema gravísimo. A ver, mostrame, el ladrón en la cruz había la doctrina. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El endemoniado de Gadareno sabía la doctrina, la sana doctrina. Dios intervino, reprimió toda esa legión de demonios que habían habitando dentro de él. No lo tiró al abismo porque él sabía que iban a venir los otros, los normales, y le iban a decir, por favor, te rogamos, andate de acá. Y Dios, por decir que se vaya y se va. Pero después lo vas a tener que ver al final. Entonces los demonios entraron en ese gran grupo de cerdos y se precipitaron al mar. ¿Por qué? Y porque murieron los cerdos, pero los espíritus no los puedes matar. Salieron de ahí, se quedaron en esa aldea. ¿Por qué? Porque ellos rechazan al Señor. Entonces, se quedan ahí. Ahora bien, al endemoniado gadareno lo restauró. Estaba sentado en su cabal juicio, estaba vestido porque andaba desnudo. Quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no, no, andate y decirle a los tuyos cuál grande misericordia ha tenido Dios contigo. Y se fue por todas las aldeas hasta que llegaría a su casa diciendo lo que el Señor había hecho con él. Hasta predicador lo hizo. ¿Dónde está la sana doctrina? Ya está, ya sé lo que es la sana doctrina. El Evangelio diferente, Dios te maldice 10.000 veces. Ah, sí, bueno, léelo, flaco. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos son diplomáticos, todos educaditos, pero todos se van al infierno. Más vale que te encontrés con Dios acá. Eso te lo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9. Si aún nosotros predicara un evangelio diferente, aún nosotros, porque habían de ellos que ya se trastornaron y el enemigo le echó mano. Y lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, ¿viste? Chao, con toda esa gente. Ah, sí, bueno, sí, está bien.
Mirá, pero tanto flaquito, así es tanto, pocos son los que se salvan. Sí, pero eran ministros de Dios, sí, yo no digo que vayan a condenación, pero que perdieron el hilo, la primera iglesia se equivocaron, se fueron tras la ley. Y los gentiles éramos un asco para ellos. Aunque Dios se lo mostró a Pedro en Hechos capítulo 10, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y Pedro se lo enseñó a la iglesia. Ustedes que han entrado a comer con sin cuchillo, ya estaban con la ley de Moisés, guardaban la ley de Moisés y lo obligaron al apóstol Pablo en Hechos capítulo 21 a hacer lo que en la ley estaba escrito. No le funciona, papá. Así es el día de hoy. ¿Qué cree que es diferente? Es igual. Ahora bien, nuestra carta sois vosotros, extendida en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Mira cuando Dios, y yo lo conocí al Señor, menos mal que me insistió su hermano. Sí, todo te enseña, parece que lo que te reciben son todos dones artificiales. Ahora dice el verso 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra como en la ley, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. No que seamos ministros competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Te das cuenta que tiene que ser un siervo de Dios? El reino de Dios está entre vosotros. Ustedes se eligen, se escogen los primeros lugares, chupamedias. Todos le dicen que sí, entonces el tipo te pone por capo. ¿Cómo pasó con la iglesia en Israel? ¿Por qué no la persiguieron? Porque ellos fueron vencidos. Pablo cuando va a entrar ahí los quieren rematar. Que muera, grita la multitud. En cambio ahí tenía a Jacob chocho con ellos, guardando la ley. Oh, Santiago, gran siervo de Dios. No, ¿de qué te asustas? Si los postreros van a ser primeros. No entendés nada de nada. Es problemático eso, haber sido instruido por hombres. Si eso es un problema gravísimo. Ahora te dice que fue escrita en el corazón, no en tablas. Porque ellos seguían con Moisés. Seguían con los mandamientos. No saben nada de nada. Estamos en un nuevo pacto. Ya lo de Moisés, chao. Y si creyeras a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él, dice el Señor. Cómico, de Moisés. Cuando estaba Moisés lo querían matar. Después que está muerto Moisés, va muerto. Partió a la eternidad. Ahora son discípulos. Siempre son discípulos del pasado. Siempre están viendo el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado lo puede ver la mente. Pero la voz de Dios y del Espíritu de Dios solamente en los nacidos de Dios. Entonces, sí, San Martín, yo hubiera cruzado los Andes, hubiera ayudado, sí, flaco, sí, son capo de la historia, pero del presente, si hay una guerrita para defender la patria por acá, te vas por el otro lado. Entonces, acá lo que tenemos que ver es esto. Dice, no que seamos ministros, nosotros mismos ministros competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí están los ministros de Dios, que van a aplicar la palabra de Dios, punto. Ya basta ya de fanático de instituciones. Eso es un problema gravísimo. Ya eso te dice que no tenés visión. Ahora bien, ¿por qué nuestra competencia? Y porque Dios lo escogió. Bueno, ve cuando Dios lo tira en tierra a Saulo, que es Pablo, mirá vos, no venía haciendo ninguna obra buena, eso para que también Pablo te lo dice, que lo perdonó a él para ponerlo por ejemplo. ¡Ay, estaba guardando los mandamientos! Estaba colaborando para el reino de Dios, estaba matando a los cristianos, los primeros creyentes en Cristo,
le arrancaba los pelos a las hermanas, les obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. ¡Ay, qué obra! Se salva por gracia y por obra. No, ¡qué espectáculo! Fíjate vos. Que dice, pero levántate porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti, librando de tu pueblo. Ahora, loquito, tu pueblo te van a perseguir, te van a querer matar. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente. Así de fácil. Entonces, y librándote a los gentiles, porque los judíos le llenaban la cabeza a los gobernantes cuando Pablo andaba, viste, por los gentiles y echó el apóstol. Te lo tiraban encima a la autoridad y tenías que salir corriendo porque te mataban a vos y a todos los que andaban con vos. Pero ellos son de Dios. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero a este no sabemos quién le ha hablado. Y Moisés tampoco te habló, porque nunca escuchaste lo que Moisés escribió con respecto a Cristo. Y tampoco fanático de David, y nunca escuchaste lo que David escribió de él. Entonces esa competencia proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ungió, hermano. Dice, pero para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas que me apareceré a ti. Dice, para que abra sus ojos. Ya no son ciegos, hermano, ya tienen los ojos abiertos y entienden la vida espiritual. Para que se conviertan de las tinieblas. No sos ciego, pero aunque veas, no ves nada porque está oscuro, oscuridad, presencia del otro. Y de la potestad de Satanás a el poder de Dios. ¿Y qué no va a hacer? Y tiene que ser un siervo de Dios, hermano. Sí. Dios está vivo, Y cuando esos religiosos dicen, ay, cuando venga el reino de Dios, no, pará, el reino de Dios está entre vosotros. Y mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No va a creer que Dios te encomendó algo a vos. Dios sigue buscando, como le dijo a Daniel, y cuando se complete el número del pueblo, del poder del pueblo santo, entonces todas estas cosas sucederán con tu pueblo. Anda, Daniel, estas cosas están selladas y escritas hasta el tiempo que se cumpla. Primero los escogidos de Dios. ¿Y quién escoge a los escogidos de Dios? Dios. Léelo. Mateo capítulo 24, verso 22. Dice que habrá angustia como nunca la hubo y como nunca jamás la habrá. Y si yo no interviniera a tiempo, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos. Dios habla de los escogidos, no habla de tu religión. Ya es locura lo que vos haces con tu religión, Ya es tiniebla absoluta tu religión, sea la que sea. Habla de religión. Entonces la gente va y se sienta en tu lugar y claro, no, acá está la verdad.